¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado por Adriana del Capellán, ya recibimos en nuestra entrevista Buen Día a Gabriel O'Donnell, el economista de CPA Ferrer. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Hacía tiempo que lo veníamos buscando. He estado repasando algunas de sus últimas apariciones públicas y el debate por estas horas, no solamente para ustedes, sino para la economía en pleno, parece ser esa especie de disyuntiva entre competitividad e inflación. Es decir, la evolución del tipo de cambio, hasta cuándo debería aumentar el precio del dólar, seguir a Brasil para seguir siendo competitivos y hasta cuánto esto perjudica la inflación. ¿Qué es lo que usted visualiza en torno a esta especie de disyuntiva en la cual el gobierno parece claramente haber elegido por el camino de controlar la inflación, ¿no? Correcto. Efectivamente, el nivel de inflación que está cercano al 10%, 9,5%, en la medida que ha sido el compromiso que ha mantenido las autoridades en los últimos años de que la inflación no supere el 10%, dado que hay un conjunto de factores que disparan modificaciones salariales que podrían introducir a la inflación una trayectoria creciente, es como el nivel máximo al que la inflación puede llegar. Estamos en 9,5% de inflación, o sea, estamos muy cerca de ese rango, pero al mismo tiempo lo que está ocurriendo, por un lado, en que en Brasil el dólar se ha depreciado, mejor dicho, el real se ha depreciado fuertemente como consecuencia de la inestabilidad macro y las dificultades para corregir la situación económica en Brasil. Y por otro lado, el dólar se ha estado fortaleciendo a nivel global. Todo eso le introduce presión al mercado de cambios local y las autoridades parecen estar decididas, al menos desde julio a la fecha, a evitar que el tipo de cambio vaya más allá de un cierto nivel que arriesgue que la inflación supere el 10%. Y por eso es que hemos visto al Banco Central interviniendo en el mercado de cambios, vendiendo dólares, y por otro lado, el Banco Central realizando algunas operaciones de anticipación de compra de instrumentos financieros en pesos para evitar que esos pesos se vuelquen sobre el mercado de cambios en el futuro. Básicamente con un compromiso de mantener la inflación, el tipo de cambio por debajo del nivel que dispararía la inflación por encima de 10. ¿Se puede esperar que esto se modifique después de que eventualmente en el mensaje presupuestal está previsto establecer como tope inflacionario para disparar estos aumentos salariales el 12%? Hay una pauta similar en cuanto a las negociaciones del sector privado. Después de que ese escenario esté configurado y establecido, quizás pueda haber un campo más fértil para que el gobierno afloje un poco la cincha y aunque la inflación supere el 10%, bueno, el dólar acompañe un poco más la situación que se genera en Brasil. Las autoridades han manifestado hasta ahora que no tienen certeza de que este fenómeno de presión sobre el tipo de cambio a nivel local sea un fenómeno de naturaleza permanente. Y perciben que en la medida que en buena parte de esto está jalonado por una situación en Brasil de origen político, han aparentemente decidido esperar para ver cómo se desenvuelve esto. Y por otro lado, en la medida que están en una discusión importante a nivel presupuestal y por otro lado una discusión importante a nivel de Consejo de Salarios, estamos en pleno proceso de discusión del sector transporte, sector financiero, sector comercio, sector de la bebida, se acaba de cerrar el sector de salud. Todo eso configura un escenario de mucha presión sobre variables como la inflación y las autoridades parecen estar decididas, por un lado, a esperar a tener un poco más de información sobre lo que está ocurriendo con el dólar a nivel global y, en segundo lugar, despejar algunos de estos debates que están en transcurso y que hasta fin de año tendrían lugar. Seguramente el año que viene, con el presupuesto aprobado, con algunos de estos consejos de salarios cerrados y con un poco más de información respecto a lo que ocurre en Brasil, evaluarán qué hacer. Hasta ahora parecen decididos, así lo ha manifestado el presidente del Banco Central, el Ministerio de Economía, de que la estrategia de evitar que el dólar de alguna manera espiralice la inflación es la estrategia dominante y lo han repetido en varias oportunidades. Ahora, hablando de repetir, tanto Vergara como Astori han hecho referencia, el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, que es verdad, hay una situación dada en Brasil y Uruguay ciertamente ha perdido competitividad con relación a la devaluación que ha tenido el real. Ahora, ciertamente lo que dicen las autoridades es, si comparamos con otros mercados emergentes, la evolución del dólar en Chile, en México, en Colombia, más o menos ha sido similar a la de Uruguay. ¿Esto es así? Bueno, Chile, Colombia... Como que aíslan el fenómeno de Brasil como una situación excepcional. No, es correcto. A ver, en primer lugar, efectivamente la depreciación de la moneda en Brasil es mucho más intensa, producto de una situación macroeconómica muy frágil, un déficit fiscal muy elevado y una situación política que no parece ponerle fin o no le parece poner una prueba clara respecto de cómo resolver este problema. Por lo tanto, Brasil está sometido a una alta tensión, producto de estos desequilibrios, producto que está muy expuesto a la economía china y en Brasil el real se ha depreciado 77% en un año, una cifra muy importante.
en otros mercados no. Pero Colombia, México y Chile son sucesos irrelevantes para un país como Uruguay, en la medida que no pesan en el comercio. O sea que los países que nosotros tenemos que tener en cuenta son países que son socios comerciales relevantes o competidores relevantes. Cuando uno mira China, el primer socio comercial, tenemos un nivel de competitividad medido por el tipo de cambio real relativamente estable, pero con China nosotros vendemos productos commodities donde el factor dólar pesa relativamente menos. Con Brasil es nuestro segundo socio comercial, un desvío de casi 40% en precios en dólares respecto a lo que es el promedio histórico. Con el tercer socio comercial, que es la Unión Europea, tenemos un nivel de desvío de más del 20%, con competidores como es Australia, con Nueva Zelanda, niveles similares, con Estados Unidos niveles del 19-20%. O sea, no hay ningún indicador razonable que no sugiera y nos deje muy claros que Uruguay está caro en dólares. Por lo tanto, Uruguay tiene que abaratarse en dólares. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? De hecho, lo estamos haciendo, no es que no lo estemos haciendo. Uruguay, la inflación ha estado creciendo menos que el tipo de cambio en el último año. La cuestión es que lo estamos haciendo a una velocidad menor a la que lo están logrando hacer otros competidores. Yo creo que esta discusión está saldada. Uruguay no puede resignar competitividad. Uruguay tiene que abaratarse en dólares. La discusión que en todo caso tiene el gobierno en su interior y eventualmente los analistas opinamos es con qué ritmo, con qué velocidad y si se hace más rápido o menos rápido, qué implicancias tiene sobre otras variables de la economía. ¿Y hay un escenario similar al del 99? Bueno, yo quiero ser enfático en esto. No hay ningún indicador de variable de stock que sea parecido al del 99. Cuando uno mira la deuda por plazos, cuando uno mira la deuda por monedas, cuando uno mira el nivel de reservas, cuando uno mira en qué está constituida la deuda del sector público, si es tasa variable o tasa fija, cuando uno mira la solidez del sistema bancario, cuando uno mira la rigidez cambiaria, uno no puede concluir otra cosa que la situación es sustancialmente distinta a la que teníamos a mediados del 99. Sin embargo, hay algunos factores que se parecen. ¿Qué son los factores que se parecen? En primer lugar, que Brasil ha depreciado aceleradamente la moneda y nos ha dejado con un problema de precios relativos muy claros. Y en segundo lugar, que Argentina se aproxima a hacer una corrección cambiaria, en mi opinión, importante en los primeros meses del año que viene. Por lo tanto, la lección aprendida que nosotros tenemos del pasado es que no podemos tener precios en dólares muy diferentes a la región, porque cuando lo mantenemos por un tiempo, la corrección se produce y de manera abrupta. O sea, lo bueno que tenemos, o la ventaja que tenemos respecto al 99, es que estamos mucho mejor preparados para gestionar esa transición, porque no tenemos rigidez cambiaria, o sea, no hay un compromiso sobre el tipo de cambio, porque tenemos un conjunto de reaseguros construidos a lo largo de estos últimos 10 años por la política económica, lo cual nos permite tener un poco más de flexibilidad para movernos en este mundo, pero no nos impide movernos. ¿Y la suerte de Argentina dependerá de quién gane las elecciones? Usted mencionaba al pasar, se vienen cambios económicos en la República Argentina. ¿Depende de quién gane o no? No, en mi opinión, cualquiera de los tres candidatos van a introducir modificaciones al manejo macro, que básicamente van por un progresivo y arreglo de la situación fiscal, que tiene un déficit fiscal de Argentina, no el oficial, sino el verdadero, de en torno al 6-7% del PIB. Eso requiere una corrección importante, que va a suponer una corrección de las tarifas de los servicios públicos. Lo que no sabemos si eso va a ser de manera gradual o de manera más intensa. Seguramente veremos una unificación cambiaria, lo que supone mover el oficial al nivel del paralelo, y eso supone una depreciación importante de casi 50% de la moneda, y seguramente veamos un intento de arreglo con los holdouts, que yo creo que tiene algunas chances de llegar a buen puerto. O sea que Argentina también va a devaluar. Argentina en realidad lo que va a hacer es seguramente sincerar el mercado cambiario, haciendo que el tipo de cambio oficial converja al tipo de cambio paralelo, y hoy la distancia que hay es de ese orden que yo te señalaba, y por lo tanto eso supone una devaluación en escalón de ese nivel. Para que la gente que está del otro lado entienda, dice, es todo muy lindo, este es el escenario, tenemos un problema con Brasil, Argentina va a ir más o menos por el mismo lugar, nosotros vamos a una velocidad, los analistas dicen de una manera, el gobierno de otra, pero para que la gente tenga una referencia, el dólar, ¿a qué precio podría estar hoy en un nivel óptimo? ¿A qué precio debería estar hoy en un nivel óptimo? Bueno, no existe un nivel óptimo, sino simplemente existe cuál es el valor que de alguna manera parece ser más frecuente en el pasado y que por lo tanto sería un nivel de equilibrio.
Uruguay requiere, no podemos tomar a Brasil como referencia solamente porque Brasil es un país que atraviesa una situación específica. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que hacer una corrección para alcanzar a Brasil, tendríamos que hacer una corrección demasiado extraordinaria. Yo diría que un nivel de dólar por encima de los 36, 37 pesos, no hoy, sino en un plazo inferior a un año, es un nivel que con la inflación esperada nos pondría en una situación, digamos, no de competitividad, digamos, segura o a niveles como las que teníamos hace unos años, pero por lo menos nos sacaría de esta zona de excesiva presión. De todas maneras, esto no es un pronóstico, es simplemente un número de dónde debería estar ubicado el tipo de cambio en un plazo X, como para quitarle presión al fenómeno de competitividad. Yo creo que lo que más importante que las personas tienen que tener claro es que el dólar va a moverse al alza, se va a mover más al alza que la inflación y que los salarios, y eso es lo que supone que todos nosotros, como ya lo venimos siendo, vamos a ser un poco menos ricos en dólares de lo que lo éramos en el pasado. Eso va a suponer, podemos viajar menos, podemos comprar menos electrodomésticos y menos bienes que son importados. La recomendación a la gente es no se endeude en dólares. Bueno, esa es una recomendación no de ahora, sino que ya debería haberlo. La recomendación es la gente debe endeudarse en la moneda en la que percibe sus ingresos. No debe tener descalzado sus obligaciones respecto de sus ingresos. Esa es una recomendación que creo yo que en líneas generales tanto las empresas como el gobierno y como las familias en general han seguido en los últimos años, y esa es una de las razones por las cuales no ese es uno de los riesgos menores que están mitigados respecto al pasado, porque hoy tanto el crédito de las familias como el crédito de las empresas como el propio endeudamiento del sector público aprendió la lección de las últimas dos crisis y el nivel de endeudamiento es menor y sobre todo el nivel de dolarización de esa deuda es menor. ¿Complicaría mucho más que Brasil eventualmente más calificadoras de riesgo lo declararan como... Bueno, ¿o le sacaran el grado inversor? Bueno, efectivamente... ¿Se podría profundizar la crisis en Brasil? Sí, porque una segunda rebaja de calificación de deuda en Brasil ya lo vuelve no elegible para muchos fondos institucionales y por lo tanto Brasil se le podría agregar al problema de un alto déficit fiscal un problema de acceso a fuente de financiamiento para ese alto déficit fiscal. Por lo tanto, efectivamente, lo de Brasil podría empeorar si no hay una claridad respecto de cuál es el rumbo. Y lamentablemente lo que todos estamos esperando es que no va a haber una claridad a corto plazo porque la magnitud de la crisis política no le está permitiendo a la presidenta Rousseff trazar un rumbo claro ni construir los acuerdos necesarios. Por tanto, nosotros esperamos un primer semestre del año que viene complejo en Brasil, turbulento en Brasil, y esa es la razón por la cual creemos que la política macroeconómica uruguaya debe ir reaccionando, debe ir adecuándose a esa nueva realidad para evitar que tengamos que terminar adecuándonos de manera más abrupta. Claro. Desde que se empezó la discusión presupuestal, incluso también las pautas salariales en el sector privado, el escenario se ha deteriorado. Correcto. ¿Debería haber operado el gobierno algún cambio, ya sea a nivel del mensaje presupuestal o eventualmente también en las pautas de negociación del sector privado para adecuar esa situación que hoy tenemos a la que se daba cuando se dieron a conocer las pautas o el presupuesto? Mire, desde el punto de vista técnico, no hay duda que sí. La realidad que en abril construyó el programa financiero que trae detrás del presupuesto, esto era mucho mejor que la que tenemos hoy. Y la realidad que dio lugar a las pautas salariales allá por el mes de mayo también era sustancialmente mejor que la que tenemos hoy. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, no hay duda que las autoridades deben aproximarse al manejo de los instrumentos con una lente distinta a la que lo hacían hace unos meses. Ahora, esto es fácil de decir desde el punto de vista técnico, es muy difícil de implementar desde el punto de vista político. El arte de la política económica es hacer lo que se debe hacer desde el punto de vista sustantivo, pero hacerlo de una manera tal que sea factible desde el punto de vista político, porque si uno tiene el mejor plan desde el punto de vista técnico, pero tiene cero soporte político, la probabilidad de que lo implemente es baja y por lo tanto el resultado final también es tan malo como si el diseño fuera malo. Por lo tanto, lo que yo creo que dado las circunstancias en las que estamos hoy, no hay que discutir sobre qué debería haber ocurrido, sino qué es lo que es mejor que ocurra, y lo que es mejor que ocurra, dadas las restricciones políticas que están planteadas en el país, es que el Parlamento apruebe el presupuesto en los lineamientos que han sido remitidos por el Poder Ejecutivo. Seguramente el año que viene, en rendición de cuentas, en una instancia presupuestal nueva, el gobierno vaya a tener que introducir innovaciones presupuestales, tal vez en gastos, tal vez en impuestos, lo importante es que las pautas salariales del sector privado
que fueron impulsadas por el gobierno, que tienen esa flexibilidad en el sentido de que no tienen indexadores automáticos, sino que tienen metas nominales, sean el camino, el rumbo sobre el que se termine de implementar. Eso como condición para enfrentar el escenario que tenemos es como mínimo eso. Sería deseable algunas pautas más flexibles, un presupuesto un poco más restrictivo, pero yo creo que eso no es factible políticamente hoy. Dado que no es factible, lo mejor que nos puede pasar es que de aquí a diciembre hayamos aprobado este presupuesto con su financiamiento tal y como está previsto, independientemente de cuáles puedan ser modificaciones que el Parlamento le haga a redistribuciones de gasto. Eso es lo que aparentemente el Poder Ejecutivo quiere hacer, porque ya el presidente de la República dijo que no habrá mensaje complementario. Y por otro lado, que por lo menos estos 4 sectores que permanecen negociando estén dentro de las pautas que el Poder Ejecutivo puso sobre la mesa. Lo dijo al pasar, el año que viene en el marco de la rendición de cuentas seguramente haya que hacer alguna innovación y también deslizó la palabra por la vía impositiva. Desde el análisis que ustedes hacen con este mensaje presupuestal y para cumplir las metas de achicar el déficit fiscal y bueno, mantener las situaciones macroeconómicas, quizás haya que recurrir a la vía impositiva para conseguir inyectar mayor dinero a la arca del Estado. Mire, en nuestro análisis... no es sostenible, sino el mensaje presupuestal. Con nuestra perspectiva de crecimiento económico para los próximos años, el presupuesto que se estaría aprobando, si es que se aprueba el mensaje remitido por el Poder Ejecutivo, nos dejaría al final del quinquenio en el mismo nivel de déficit fiscal que tenemos hoy. O sea, la corrección que el gobierno se propone realizar, en nuestra opinión, no va a tener lugar porque la evolución de la economía va a ser menos buena de la que está implícitamente prevista en el presupuesto. Esa es nuestra intención, nuestra visión. Por lo tanto, creemos que solamente con tener nuestro análisis, si nuestro análisis fuera correcto, va a haber que introducir modificaciones. Ahora, si la situación económica se volviera un poco menos favorable, incluso de la que nosotros tenemos prevista, el resultado fiscal no solamente se consideraría en el nivel actual, sino que empeoraría levemente. Y por lo tanto, dado que Uruguay, la política fiscal es la principal ancla de credibilidad que tiene, el mantener una situación fiscal bajo control, sobre todo en periodos turbulentos, y dado que esperamos periodos turbulentos, nosotros creemos que en el escenario que estamos imaginando, el gobierno va a tener que hacer alguna corrección adicional en algún momento. El gobierno probablemente, sabiendo esto, lo que hizo fue proponer una discusión presupuestal que impacta para los 2 primeros años de gobierno, pretendiendo postergar una discusión posterior, y seguramente lo que vamos a ver es una instancia presupuestal el año que viene donde el gobierno introduzca modificaciones, insisto, probablemente a nivel de gasto y probablemente y tal vez a nivel de impuestos. En los minutos que me quedan no quiero dejar de preguntarle, tengo mucha gente cercana, amigos en realidad, que han estudiado economía, algunos contadores, y está como esa rivalidad entre los economistas y contadores para que la gente entienda. El economista analiza la realidad económica y también su impacto en la sociedad, ¿no? Esa más o menos es la diferencia con los contadores. Entonces, aprovechando su experiencia y ese análisis que hacen ustedes de la realidad social, mirando para atrás, en estos 10 años, es innegable que se han conseguido avances, la situación económica del país ha mejorado, se ha reducido la pobreza, la indigencia, bueno, en fin. ¿Qué oportunidad dejamos pasar? ¿Qué oportunidad ahora, plantados en el 2015, con este escenario, con estas turbulencias, uno mira para atrás y dice, quizás debimos haber dado el salto de calidad en esto? A ver, lo primero, yo creo que Uruguay cosecha en esta última década un muy buen desempeño económico, el mejor desempeño económico de los años 40, como consecuencia de la combinación de muchos factores. Efectivamente, una situación internacional que fue relativamente favorable para Uruguay, aunque no tan favorable para otros países de la región. Uruguay es importador de petróleo y el petróleo valió mucho. O sea, el shock de precios que recibió Uruguay no fue tan favorable para los que, como países que son exportadores netos de commodities, como son Argentina, etcétera. Por lo tanto, Uruguay recibió un shock favorable, pero además Uruguay hizo cosas bien, no solamente en los últimos 10 años, sino cosas que venía haciendo bien y estabilizando la economía en los últimos 20 o 25 años. Yo diría, al final del día, deberíamos todos asumir que estos 10 años muy buenos son un resultado de un conjunto de aciertos que de una manera lenta el Uruguay fue haciendo en los últimos 20 o 25 años. Dicho eso, diría, bueno, ¿qué cosas deberían haber sido intensificadas? Yo diría esencialmente, en mi opinión, 4. La primera es haber ido perdiendo, sobre todo del 2012 en adelante, parte de la el ancla de la estabilidad macro, que es haber perdido el superávit fiscal primario. Eso, en mi opinión, en el momento 2012, 2013, 2014 no fue
percibido como algo importante, pero ahora que la situación económica se ve más adversa es cuando tenemos que introducir un ajuste, y eso es más difícil ajustar cuando las cosas no están bien que haberlo hecho o haber impedido que se deteriorara el resultado fiscal en el pasado. También es cierto que el mandato que el gobierno anterior recibió probablemente no era sino que era profundizar en la distribución del ingreso, y eso fue lo que efectivamente hizo. Pero yo diría que haber perdido el superávit fiscal primario es una oportunidad que perdimos. Las otras tres cosas son más de largo plazo. Una es, creo que la infraestructura en general del país, sobre todo la social, el transporte carretero, producto de que la inversión no alcanzó el ritmo de crecimiento de la actividad, tuvo un deterioro importante, y eso puede constituir o podría constituir un relativo freno para la obtención de nuevas inversiones en un contexto internacional más competitivo. O sea que tenemos un rezago en materia de infraestructura que sobre todo el último gobierno no logró atacar, no logró armar una agenda, no logró implementar un plan, solamente al final logró lanzar algunas convocatorias a proyectos de participación público-privado. El tercer capítulo es la educación, donde yo creo que efectivamente tenemos un problema. Primero, durante muchos años esta sociedad fue muy autocomplaciente consigo mismo, pensando de que teníamos un nivel de educación que nos hacía diferentes en la región, cuando ya había signos de muy larga data de que el nivel la calidad de nuestra educación se estaba deteriorando de manera acelerada. Uruguay, como todo país pequeño, requiere de una calificación de su mano de obra para poder competir en el mundo internacional, y si bien todavía tenemos a nivel de la población económicamente activa niveles de educación media relativamente razonables y competitivos, todo lo que nos indica los datos del sistema educativo nos dicen que hacia adelante tenemos un problema en gestación, no solamente porque esas personas no tienen las habilidades o algunas de esas personas no tienen las habilidades como para poder insertarse competitivamente en el mundo, y eso nos va a restar oportunidades, sino porque esas mismas personas no van a tener las habilidades como para poder defenderse en la vida y por lo tanto acceder a niveles de ingreso más elevados y por lo tanto a cohesionar la sociedad. O sea, el sistema educativo creo que tiene un problema y que tenemos un largo retraso, y después de 10 años de gobiernos del Frente Amplio no hay, en mi opinión, claridad de rumbo, no hay claridad respecto a lo que hay que hacer, hay mucha confusión al respecto, y en mi opinión el sistema político en sí mismo no tiene ni siquiera un diagnóstico claro sobre qué hacer. Y el último capítulo es la inserción internacional. Todas las señales que tenemos sobre la mesa de hace 10 años es que el Mercosur dejó de ser la fuente de dinamismo para Uruguay, y por lo tanto Uruguay debería desarrollar esquemas de inserción externa que, sin excluir el Mercosur, sin pelearse con el Mercosur, buscara diversificar digamos, sus alternativas. Eso no ha estado ocurriendo, no nos hemos acercado al Pacífico, donde están ocurriendo cosas más interesantes, y acabamos de tomar una decisión en relación al TISA, en mi opinión muy errónea, que no es a corto plazo significativa, pero que a medio plazo nos aleja del mundo relevante. Gabriel Odone, le agradecemos su presencia. Simplemente aclarar, porque estuvo en boga una situación particular suya con el Partido Socialista, que habíamos previamente acordado no abordarla, justamente por entender, y usted entendía que era un tema personal, así que sobre todo para mucha gente que puede haber estado esperando, no le preguntó sobre eso. Solamente, yo soy socio nacional y soy socio Trubil y no discutimos sobre eso. Yo no soy una persona política, no tengo militancia política, y por tanto quiero diferenciar mi visibilidad pública, que tiene que ver con temas de análisis, de los temas de mis preferencias, que me parece que no son una noticia porque no estoy en ese mundo, digamos. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. La pausa y seguimos con mucha más información.